Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Damos la bienvenida entonces a todos los que están a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida y Centro y Verdad y Vida Radio. Podemos ver algo muy particular en nuestra enseñanza hoy. Vamos a ver callos en el corazón, callos en el corazón. El capítulo anterior, el 10, terminó con una frase muy emocionante, muy emotiva. Dios tiene sus brazos extendidos a través de los brazos de Cristo. Están extendidos los brazos de Dios para todo el mundo. Y así termina ese pasaje, capítulo 10. Yo recuerdo que uno de los castigos, y los que hemos pagado servicio militar, uno de los castigos que nos daban era tener los brazos extendidos sosteniendo el fusil con las dos manos. Pues en el inicio, la verdad es que eso parecía simple, pero iban pasando los minutos y el esfuerzo se hacía insoportable sostener el fusil así en esa forma, con las dos manos. Cuando inicia este capítulo 11, pareciera que los brazos de Dios no estuvieran extendidos, pero sí, siguen extendidos. Sin embargo, ya hay de los brazos del Señor un cambio y es al corazón de la persona, de aquellos que están escuchando y por supuesto a nosotros que estamos hoy acá. Los brazos del Señor siguen extendidos, pero hay un bicho, hay un animalito que ha picado el corazón de todos nosotros y lo ha adormecido. Y al tenerlo así adormecido, no siente absolutamente nada. Y por eso empiezan a salir callos en el corazón. Así que Pablo nos está diciendo algo y es afirmando algo que ya hemos dicho desde el capítulo 9, 10 y 11. Pablo está diciendo, la palabra del Señor no ha fallado. Dios no le ha fallado a usted, jamás. Dios no le ha fallado a los judíos. Y él sigue argumentando, no ha fallado. Quienes han fallado son ustedes. Y posiblemente nosotros hemos fallado al dejar que el corazón nuestro esté picado. Cuando lo pica a uno un animalito, a veces un animal, un bicho, se pone algo ahí rojo y se adormece, ¿cierto? Uno como que no siente por el veneno o el líquido que inyecta y queda esa área inyectada allí de eso y queda adormecida. Así es el corazón del ser humano, queda adormecido. Y eso es lo que él va a tratar de explicar diciendo, la palabra de Dios no ha fallado y va a entregar varios documentos o varias ideas. Y uno logra rescatar en este trabajo o en esta porción de la Escritura algo muy, muy importante, y es que se ve la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. ¿Qué puedo decir para mí? ¿Qué puedo decir para ustedes sobre esa misma idea? Dios es fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Puede decir uno también para nosotros lo siguiente, Dios es fiel. Entonces cambiemos, no sigamos siendo igual de adormecidos. Entonces, si Dios es fiel, cambiemos. Yo también tengo que cambiar. Usted también tiene que cambiar. Así que, hermano amado, yo también he cambiado, usted también tiene que cambiar. Y Pablo lo argumenta en los versículos 1 al 6, está la idea, yo también.
Yo también he cambiado. ¿Usted ha cambiado, hermano amado, o no? ¿Seguro? Amén. Todos hemos cambiado. Yo también cambié. Usted también cambió. Así como Pablo se pone como ejemplo. Nosotros también somos evidencia de la obra de Dios. Somos evidencia porque fuimos transformados. La fe en Cristo Jesús nos permite ser cambiados. ¿Usted fue cambiado o no? Todos hemos sido cambiados. Tenemos un ropaje totalmente nuevo. ¿O quién de nosotros era más bueno que yo? ¿Ah? ¿O quién era mejor que usted? No, nadie era mejor que nadie. Todos éramos igual de pecadores. Mire, Pablo fue un hombre malo, muy intelectual, sí, muy sabio, pero fue malo. Fue un hombre asesino, asesinaba a los cristianos creyendo que así le estaba haciendo bien a Dios. Y fue un hombre muy duro de corazón, duro, blasfemo incluso también. Lo único que hizo Pablo fue creer en Jesús. Y fue salvo. Jesús se lo encontró en el camino, o Jesús le salió al encuentro y el tipo le creyó a Dios a partir de ese momento. Entonces hagamos lo mismo. Jesús nos ha salido al encuentro, cambiemos. Así que la palabra de Dios no ha fallado, ni ha desechado a los israelitas que creían que Dios les había fallado, ni nos ha desechado a nosotros de ningún modo. Entonces, si no nos ha desechado, tiene sus brazos abiertos todavía, entonces, hermanos, pilas, que ese gusanito, ese animalito que nos ha picado el corazón, pues no nos siga picando para que no estemos adormecidos espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar. Y la primera razón que Pablo entrega en este capítulo del cambio, yo también cambié, dice Pablo, como nosotros también hemos cambiado, la primera razón que él entrega es el mismo. Él es el mismo ejemplo. Dice Pablo, mire, si yo hubiera sido excluido, si yo hubiera sido desechado por Dios, rechazado por Dios, entonces no estuviera aquí hablándoles del Evangelio. Es lo que está diciendo él. Él no me desaprobó y comienza a decirle, mire, yo soy como ustedes, un israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, yo blasfemaba, fui duro de corazón, asesiné a cristianos y aún así Dios me llamó así. ¿Pero qué pasó? Yo tuve que aceptar que debía de cambiar. Afronté un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de acciones. Y ahora soy el misionero llamado a evangelizar a los gentiles. En otras palabras, se cumple en mí que Israel es bendición a las naciones. Eso es lo que le está diciendo. Y no es que se crea más que los demás, no, simplemente se está poniendo de ejemplo para mostrarles, Dios no los ha rechazado, yo soy israelita, no me ha rechazado, estoy predicándole a los gentiles. Entonces ustedes, ¿por qué se están excluyendo de esto? Así que uno tiene que pensar, hermanos, y mirar si está o no está usted metido en el pueblo de Dios. Porque según esto, Dios no ha cerrado la puerta del cielo a ninguna persona. Y él comienza diciéndoles también a lo largo de todos los textos que escribe Pablo, Pedro, Juan, todos son judíos. Y mira, ahí están, los apóstoles son judíos. ¿Quién hay uno que no sea judío? Y están acá, los conocen, están conmigo, están predicando. Así que Pablo se pone como ejemplo de haber sido llevado a la fe y viene a hacer luz a las naciones con la evangelización. Yo también, hermanos amados, como usted también, somos luz a los demás. ¿Sí somos luz a los demás? Así que esta ilustración que pone Pablo de él, siendo lo que fue, nos da ejemplo para seguir caminando hacia el cielo. La puerta para entrar al cielo se llama Jesús. La autopista para llegar al cielo se llama Cristo.
No espere a que la puerta se cierre. Ojo, no espera que la puerta se cierre, como cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé. La cerró y por más misericordia que Noé quiso tener con los que quedaron afuera, no fue posible abrirla porque la había cerrado Dios. Y si Él la cerró, así que mi hermano tenga mucho cuidado. Yo también me encontré o me encontró el Señor Jesús, como a usted también lo encontró el Señor Jesús. Cambie, hermano amado, cambie. Evidencia eso en su vida, esa obra del Señor. Él no lo ha desechado. La segunda imagen que muestra Pablo acá, de por qué la palabra de Dios no ha fallado ni a ellos ni a nosotros, es que Él conoció o escogió a su pueblo antes de que existiera el tiempo. Es muy bonito eso, antes de que existiera el tiempo, Dios nos había escogido. Y aquí esta elección o este conocer o escogió a la elección de Israel, porque les está hablando a ellos, realmente allá a ellos, no se refiere a la elección para la salvación, sino a la elección como el pueblo por el cual vendría el Salvador del mundo acá. Y les dice eso a ellos: mire, Dios los escogió a ustedes a través de Abraham y llamó a Jacob un impostor, pero este hombre cambió, y a pesar de todas las vicisitudes, Dios los usó a ustedes. Entonces, ¿por qué se sienten rechazados? ¿Están deprimidos? ¿Están bajo ánimo? ¿Qué les pasa? Entonces les está diciendo eso. Y la tercera ilustración que usa para decir la palabra de Dios no ha fallado fue la del error de Elías. Elías cometió un error muy grande a pesar de ser lo que era. ¿Qué pasó? Elías suplicó a Dios contra Israel, es decir, le dijo: Señor, muestra tu ira contra tu pueblo, es que ellos han matado a tus profetas y me están persiguiendo a mí para matarme. Ese fue el error de Elías, de haber orado de esa manera. Orar por el mismo pueblo. Es como si usted se pusiera a orar ante Dios en contra de la iglesia. Como si comenzara usted a hacer una oración: Señor, que en la iglesia les caiga un rayo y los parta a todos. Así no fue la oración que hizo Juan. Juan le dijo al Señor Jesús: Señor, si quiero oramos, que caiga un rayo y que parta a toda esa gente. ¿No fue así? Es como hacer esa clase de oración en este momento: Señor, que no vuelva gente allá a la iglesia, Señor, que la gente no vuelva a diezmar, que la gente no se convierta. Yo estoy en esa iglesia, pero que nada de eso suceda. Es como es una oración contradictoria, y eso fue lo que hizo Elías. Porque él sentía que habían matado a toda la gente y lo estaban persiguiendo. Sin embargo, Dios le dijo: mire, Señor, cálmese un ratico, quietecito, mi hijo, es que yo tengo 7,000 personas que no han doblado la rodilla ni han besado a Baal. ¿Quién se cree usted acá? ¿A rey muerto? Rey puesto. Aquí nadie es imprescindible. Es más, se muere alguien de la pareja y a los pocos días ya están buscando por ahí novio o novia, y ya están hasta casándose. Le sale el reemplazo inmediatamente. Eso no aguanta mucho. Así es, Dios le dijo: venga, mi, ¿usted qué? ¿Se cree la Coca-Cola del desierto o qué? No, por acá hay una Pepsi también. Así que, ¿será que a veces las cosas van tan mal que oramos contra la misma iglesia? ¿Usted en alguna ocasión ha orado contra la misma iglesia, ha orado contra el pastor, ha orado contra otro hermano? ¿Que le ha suscitado algún día esas clases de oraciones o no? Bueno, en cierta ocasión, en un ambiente personal, pero no voy a referenciar más allá de eso, estábamos en un proyecto personal, mi esposa y yo, y estábamos orando por algo, cuando nos dimos cuenta que alguien había suscitado también otra clase de oración.
Nosotros oramos para que el Señor dijera sí y la otra persona que suscitó todo dijo, oremos para que le salga el no. Una cosa toda contraria a lo más de charra, pero bueno, fue una realidad. Al fin y al cabo ganó el sí, ganó el sí. Bueno, listo, hasta ahí dejemos el sí que ganó. Así que a Dios no se le agotan las posibilidades, hermano. A Dios nunca se le van a agotar las posibilidades con nosotros. Creemos que Dios necesita mucha gente para realizar su obra, pero Él siempre se ha movido con grupos pequeños. 7,000 hombres, 7,000 personas. ¿Cuántos había en Israel? Mucha, pero 7,000 personas. Así Dios seguirá haciendo su trabajo, con pocos. Así que pongamos la confianza en la gracia de Dios, no en los números. Siempre en la gracia del Señor, no en los números. Dios actúa de una manera que nos sorprende siempre. La gracia anula la salvación por obras. Elías pensaba que era el único. No. Así como en el Antiguo Testamento Dios se reservó a 7,000 personas, a 7,000 israelitas, Pablo dice, aquí también hay una reserva. La reserva está aquí, Dios la conserva. Y lo mismo sucede en la actualidad. Dios reserva a un remanente por su gracia. Hay un pueblo, entre todos los cristianos, no todos los cristianos son cristianos. Aquí hay una iglesia visible que Dios la ve. Nosotros vemos esta iglesia, la cuantificamos, cuántos entran, los rostros los vemos, eso lo ve Dios también, pero no vemos lo que Dios ve en la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es que no todos los que están acá son de Dios. La iglesia invisible es que Dios sabe cuándo entra el diablo aquí también y cuándo se sienta acá a escuchar la predicación y a veces ni nos damos cuenta. Eso lo sabe Dios. Dios sabe cómo, la intención del corazón de cada uno de nosotros. La iglesia invisible. No todos los cristianos son cristianos, no todos los cristianos van para el cielo. Hay cristianos que están labrando su camino por obras al mismo infierno. Así que olvidémonos que somos personas muy buenas, olvidémonos que somos personas muy queridas con todo el mundo. Olvidémonos que eso hace eco para alcanzar la salvación. No, eso no hace eco para alcanzar la salvación. Es que hay mucha gente muy buena, pero no se ha convertido al Señor Jesús. Ya. Vivamos como buenas personas y queridas personas con todo el mundo, porque eso es fruto del Espíritu Santo. Eso es fruto de la salvación. Eso sí es bueno. Pero no es para alcanzar la salvación, hacer todas estas cosas. No, es producto ya de que yo soy salvo. Soy querido con todo el mundo, amo a todo el mundo. Doy frutos apacibles de bondad, de misericordia, de paz. Cristo murió para darme la salvación, no para que yo construya ese camino de la salvación. No, Dios ya me lo construyó. Por eso Él es el puente, la autopista, el camino. Él es la puerta para llegar al cielo. Estamos caminando al cielo. Así que los israelitas, que sí eran israelitas, alcanzaron la gracia. La iglesia, que sí es iglesia, alcanza la gracia. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué, hermanos amados? Entonces, ¿qué? ¿Va a seguir con lo mismo? Versículos 7 al 10 dice eso, que pues lo que Israel está buscando no lo ha obtenido, pero los elegidos lo han obtenido y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de entorpecimiento, ojos ciegos y oídos sordos hasta este mismo día, dice Pablo. Y David dice que su mesa se convierta en acechanza y trampa y piedra de tropiezo y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan de modo que no puedan ver y se encorve su espalda continuamente. Así que después de narrar estas 4 razones por las cuales la palabra de Dios no ha fallado, ahora entra a decir, bueno, entonces ustedes ¿qué? ¿Van a seguir lo mismo? Dios no les ha fallado.
No. Entonces yo pregunto también, ¿entonces qué? ¿Vamos a seguir lo mismo o vamos a cambiar? ¿Usted qué dice? ¿Vamos a seguir lo mismo o vamos a cambiar? ¿Para bueno o para malo? Sí, hermanos, hay que cambiar. Por favor, hermano, cambie de tecnología. Cambie de tecnología. Cambie de las obras a la gracia. La verdad es que no todos los israelitas son israelitas, es una argumentación de Pablo y uno lo puede traer aquí a la iglesia, como les he dicho, no todos los cristianos son cristianos. No siga ayudando a Dios para alcanzar la salvación como Abraham. ¿Recuerdan cómo fue que Abraham ayudó a Dios para la salvación o para su promesa? Ay, muy querido el hombre, le hizo caso a la mujer, acuéstese con la criada. Y fue y se acostó con la criada. Ni pereza le dio pues. Pero esa ayudita trajo unas consecuencias funestas. Vino después el problema entre Sara y Agar, entre ese muchachito de 15 años y Isaac que tenía como 3 añitos. Y la mamá que ve que se le burlan de su hijo se pone como una fiera y ¿sí o no? Ahí se ponen los papás, se enojan. Y ese fue un problema. Entonces Dios le dijo, no, váyase de aquí. Y esa fue la ayuda, que más que una ayuda, sigue hoy el problema. Los enemigos de Israel ahí están latentes hasta el día de hoy. Bueno, hermanos, entonces, lo mismo le podemos decir hoy a la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cambiar o seguimos con lo mismo? Yo le diría, resetéese, hermano amado, resetéese, por favor, cambie ese chip. Aunque hay unos chips, hermanos amados, que no van a ser cambiados. Eso no va a ser cambiado. Eso es como la tecnología que les he dicho en alguna ocasión. Los primeros celulares, con esos celulares que eran, ¿cómo se les llamaba? Panela, grandes y todo eso, esa tecnología ya no funciona. Funciona otra. Así hay muchos cristianos con esa tecnología de panela, eso no va a cambiar. Entonces, listo, tengámoslos ahí, amémoslos, respetémoslos, tratemos de enseñarles, si aprenden bien, si no, bueno, ya Dios tendrá misericordia, pero mientras podamos tener una mente ágil y aprender, aprendamos, por favor. Entonces hay que resetear toda esta información. Y aquí es donde entonces no todos los cristianos son cristianos. Mírese a sí mismo, hermano amado. ¿Es un cristiano que sigue a Cristo o sigue al Cristo que usted se ha creado a su imagen y semejanza? Porque es muy bonito. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, como nos guste, como nos plazca, como nos parezca. Y ese es el Dios que no va a llevarlo a ningún lado. No. Muchos cristianos hacen como Israel. ¿Qué hizo Israel? En el capítulo anterior, Pablo les dice, mire, dejen de ser ridículos, tontos. Asaltan el cielo, hacen fosas hacia el infierno, hacia el Hades, trayendo o queriendo traer a Jesús y lo quieren traer a su manera. No, Dios ya hizo eso. Dios descendió del cielo y bajó al Hades y Dios lo resucitó, al mismo Dios lo resucitó. Entonces no hagan lo que no tienen que hacer. Si Jesús ya bajó del cielo, bajó al infierno y subió, Dios lo levantó, ustedes no tienen que hacer lo que ya Dios hizo. Por favor, no hagan trabajo, no hagan doble trabajo, porque no les va a funcionar, nadie les va a pagar eso. Entonces, ¿qué, hermanos amados? ¿Va a seguir usted haciendo obras para alcanzar la salvación? No, haga obras como de salvo, que es básicamente a lo que se está refiriendo todos estos capítulos 9, 10 y 11. Entonces, ¿va a seguir en lo mismo o va a cambiar? Mire, hermanos, particularizar el evangelio, hacerlo particular, individual, es tratar de llegar al cielo por obras. Particularizar el cielo es sacar callos al corazón. En cambio, la fe nos va a hacer sensibles a ver y a oír la palabra de Dios. El endurecimiento
viene cuando uno enseña el ABC. Sabemos que es el ABC, ¿cierto? Sabemos que es el ABC. El ABC es lo más sencillo. El ABC es enseñar con plastilina. El ABC es enseñar como que lo más fácil, plastilina, es lo único que me ocurre decir. ¿Hay algo más sencillo que enseñar con plastilina? No, ¿o sí? Enseñar el ABC del Evangelio, el enseñar con plastilina el ABC del Evangelio, Cristo hizo la obra por ti, ya no tienes que hacer nada, simplemente camina en ese trayecto. Entonces, enseñar el ABC de la salvación es sencillo, todo lo hemos conocido. ¿Sí o no? Se nos presentó a Jesús como el ABC de la salvación. ¿O a usted le dijeron algo distinto? Sí, en una ocasión nos dijeron algo distinto, a través de María, a través de penitencias, se nos enseñó llegar a Jesús por esos medios, ¿cierto? Y ese fue un ABC católico, totalmente distinto al ABC evangélico. El ABC de la salvación es llegue a Cristo, Cristo viene a su vida, camine, a partir de ahí no tiene que hacer nada para alcanzar la salvación. Pero las personas cristianas siguen aún en su misma terquedad. Perdóneme por decir esa frase, en su terquedad. Y dicen que es como ellos dicen, o como dice tal predicador. Y ni siquiera saben en qué parte de la Biblia dicen lo que están diciendo, que es lo peor y lo terrible. Pero es eso, dicen porque oyeron decir. Eso fue lo que le pasó a Israel. Buscaban a Dios por sus propios medios, haciendo la ley. Y Dios les dijo, no, la ley ya se cumplió en Cristo, Él murió, entonces miren a Cristo, ya no tienen que hacer más nada. Pero querían hacer un trabajo doble. Entonces, ¿qué? ¿Van a seguir lo mismo o van a cambiar? ¿Qué dice usted? ¿Va a cambiar ese corazón? Claro que el corazón lo cambia Dios. Aquí el endurecimiento del que habla también el texto que hemos leído, el endurecimiento es el adormecimiento. Y Dios envió un espíritu de adormecimiento al pueblo cuando vio que no quieren nada. Entonces como que Dios, listo, hágale pues. Comenzó por allá en Deuteronomio enviando Dios ese espíritu de adormecimiento. Lo vemos en el tiempo de Isaías, estaban dormidos, Isaías dice, están dormidos, y lo vemos ahora en Pablo, están dormidos, y Pablo comienza diciendo, Dios ha creado todas las cosas, tiene un orden natural, pero el hombre ha querido cambiar ese orden natural. La naturaleza cuenta quién es Dios, la misma naturaleza. La creación de Dios es hombre, mujer como pareja, pero el hombre ha dicho, no, también parejas igualitarias, entonces Dios deja eso. El hombre se va endureciendo. Y los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces Dios dice, listo, hágale pues. Déjelo ahí. Al final del camino nos encontramos. Cambie lo que usted quiera, pero mi palabra no la va a cambiar absolutamente nadie. Entonces el adormecimiento viene precisamente dado por todas estas cosas. El adormecimiento es lo que viene después de una picadura. Un bicho lo pica a usted. Usted se para en un hormiguero, de esas coloraditas, cachonas y todo eso, y que lo pique y verá cómo le queda a usted ahí el pie o la pierna, adormecida y con esa picazón increíble ahí. De eso está hablando aquí Pablo, el corazón se ha adormecido. El mundo entero ha sido picado por el diablo. Y lamentablemente mucho cristiano también ha sido picado por el diablo. Su corazón está adormecido. Endurecido, cuando habla acá el texto de endurecido, endurecido es una palabra médica. Y esa palabra médica está describiendo los callos, está describiendo la ceguera, está describiendo que los huesos cuando son quebrados, cuando ellos se unen, se pegan, pues queda allí en ese pegamento esa cicatriz de los huesos que se pegan. O también describe las piedras en la vejiga. Y una piedra en la vejiga, eso es muy doloroso, ¿cierto? Cuando eso tiene que ser expulsado. Que ese es el parto de los hombres, dicen.
Cuando hay vejiga hay que expulsar eso por ahí, Dios mío. Cálculos en la vesícula. Todo esto que hace parte de este endurecimiento es lo que Pablo está refiriendo. Con esa metáfora está diciendo, ustedes tienen unos callos, tienen unas piedras, tienen unas cosas que los está haciendo adormecer completamente. Mucho cristiano vive con el corazón adormecido o endurecido, entumecido. Y todas estas personas que en la iglesia están así tienen el peligro de caer en su propia red y juicio. Cuando alguno de nosotros nos negamos a aceptar la voluntad de Dios, hermanos, nos llega el momento en que ya no podemos continuar recibiendo ni aceptando esa palabra del Señor. Eso no es así. No, a mí no me parece. A mí siempre me enseñaron que es de esta manera. No, es como dijo este señor. No, es como dicen allí en Enlace. No, a Enlace también se le mete el diablo, ojo pues con eso. Ay, no, es que, pero ¿por qué me dijeron a mí toda la vida fue así y ahora me sale usted con que esto no es así? O sea que la Biblia la cambiaron. Mire hermano, mire hermana, es lo que le estoy diciendo. Piense, lea, vuelva a leer y vuelva a leer. No es lo que me digan, es lo que dice allí la Escritura. Y Dios le habla. Y dice el texto, y el caballo era negro, pero el pastor allá dice es blanco. ¿Qué dice el texto? Es negro. Pero el pastor dice que es blanco. ¿Y qué dice el texto? Es negro. Pero el pastor dice que es blanco. Entonces, ¿qué? Lo que dice el pastor. Bueno, entonces listo. Todo lo que yo le predique aquí, hermano, a usted, confróntelo con la Escritura. Es que somos inteligentes, no somos analfabetas. Podemos estudiar, preguntar. Y en esa manera es que se está construyendo la Escritura en nuestra vida. No coma entero, por Dios, se ahoga. Y yo no necesito aquí gente ahogada, no, yo necesito gente que dijera, que aprenda, que mastique. Déjamelo masticar otra vez. ¿Sí o no? Que piense, por favor. Porque si no está endurecido, está adormecido, está entumido, hermano amado. Entonces llega el momento en que ya no empieza a recibir ni aceptar el mensaje de Dios porque está endurecido realmente su corazón, porque es como usted dice, como a usted le parece. Eso fue lo que le pasó a Faraón. Es que Faraón vio toda la gloria de Dios, 10 plagas. 10 plagas era el milagro del Señor que le está mostrando, tú te consideras un Dios, entonces muéstrame que eres un Dios y detén estas plagas o haz unas cosas más maravillosas que las que yo he hecho. Entonces, si usted se considera Dios, claro, usted se ha creado un Dios a su imagen y a su semejanza, entonces usted tiene que serle fiel a ese Dios. Como usted piensa, como usted dice, pero ¿es eso lo que dice la Escritura? No. Si usted sigue haciendo como le dice su Dios, hecho a su imagen y semejanza, y no se deja enseñar, caerá en el estupor, como dice allí el texto. ¿Qué es el estupor? Lo que les he venido diciendo. Es una punzada o la picadura. El estupor es eso, me picó algo, hoy me picó algo y me dejó como, vea, tengo una veta roja, no siento el dedo ahí. Es eso, Dios llenará el corazón de estupor. Es decir, no quiere entender, hágale mijo, siga pues ahí en eso. Pero al final del camino nos vamos a ver las caras. Como el caso mayúsculo que está allí en Romanos 1. La gente no quiere la verdad de Dios, sino la mentira. Entonces predique la mentira, siga predicando la mentira. ¿Le fascina la mentira? Siga predicando la mentira. Al final nos vamos a dar cuenta, mi palabra no va a cambiar en absolutamente nada. El estupor es una actitud de muerte hacia las cosas espirituales.
El estupor es la sensación del adormecimiento por una picadura. Así que el espíritu de estupor es llevar una vida de letargo o de insensibilidad espiritual. Vive ese cristiano como una especie de conmoción que impide ver y oír a Dios. El endurecimiento es como tener la conciencia anestesiada o sufrir el efecto de un golpe tan violento que uno sufre en la cabeza y le deja a uno la mente aturdida. Uy, ¿qué pasó acá? Y como que no se ubica. Así es el cristiano que no está guiado o que no se deja guiar por el Señor. Siempre va a hacer lo que a usted le parece y es como usted piensa, no como se le enseña. Entonces uno como maestro dice, bueno, yo le sigo enseñando, pero igual, mire entonces, ya uno deja ese asunto, ay, yo no voy a pelear más con usted. Pero no es que sea resignación, como dice Pablo, ¿cierto? No es que yo esté con rabia, no es que esté ahí resentido, sino que uno ya dice, bueno, entonces que sea Dios quien vaya haciendo el asunto, sigo orando con dolor, pero no con rabia, ni con resentimiento, ni con resignación. Lo que dice Dios, aunque vive convencido de lo que hace, o sea, no le crea a Dios, pero vive convencido de lo que hace. Entonces, ¿qué, hermanos amados? ¿Vamos a seguir en lo mismo o vamos a cambiar? ¿Usted qué dice? Con sus ideas preconcebidas, con sus cosas, toda una serie de cosas, como lo de la guerra espiritual cuando se enseña acá. Gracias a Dios hay mucha gente que ha venido aprendiendo de la guerra espiritual, que la guerra espiritual no es coger las armas de la guerra espiritual no me la venden allí en Amazon Prime, ¿cómo es? En Amazon, ¿cómo es que se llama? Amazon. En esas tiendas virtuales, no me la venden allí en un centro comercial, no. Ha venido aprendiendo la gente que la guerra espiritual es la oración, la guerra espiritual es la comunión con Dios, todos estos asuntos. Entonces, aquí, si usted sigue haciendo lo que le dice su Dios, hecho a su imagen y semejanza, y no se deja enseñar, va a caer en el estupor. ¿Qué es el estupor? El endurecimiento, pero producido ¿por qué? Por la picadura. Entonces, si usted sigue así, no, a mí no me parece, no, hágale usted, es que antes enseñaba la Biblia así, ahora ya no enseña, no. Entonces cae en el estupor y lo que va a suceder allí es que tiene realmente adormecido el corazón. Insensibilidad espiritual. Ahora, el versículo 9 dice, me parece muy bonito todo esto, y David dijo, que su mesa se convierta en acechanza y trampa y piedra de tropiezo y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan de modo que no puedan ver y encorvar su espalda continuamente. Este es un salmo que cita Pablo acá, es un salmo que cuando lo escribió el salmista estaba refiriéndose a una oración imprecatoria. La oración imprecatoria es que le pide a Dios que Él haga justicia contra esos enemigos que Él tiene. Y la iglesia primitiva lo estaba usando mucho, no para venganza, no, porque ya el concepto de oraciones imprecatorias en el Nuevo Testamento no existen. Pablo la trae acá para mostrar una cosa muy particular, y que era, en la antigüedad no existían mesas, no. Cuando se hacían fiestas y reuniones, lo que se hacía era que en el piso se ponían unos manteles y se ponía todo lo que se iba a comer y todo lo de la celebración ahí, y la gente se sentaba en el piso. Y entonces, cuando se sentaba y se iba a parar, muchas veces se levantaba, entonces se enredaba en el mantel y se caía sobre las cosas. Entonces, lo que él está diciendo es eso, que se enreden en su propia mesa, en su propio convicto. Entonces, la mesa puede significar confianza. Usted está muy seguro de lo que piensa, de lo que dice, es eso. Entonces, Pablo está diciendo eso. Aquí la ilustración de la mesa muestra es confianza en lo que usted piensa, confianza en lo que usted está creyendo. Entonces, significa eso, usted vive tranquilamente, vive en su propia seguridad, pero esa seguridad
y esa confianza se le va a constituir a usted en su propia ruina. Usted mismo se va a caer sobre eso mismo que está edificando, sobre eso mismo que está diciendo. Usted va a llegar al cielo por obras, pues eso se le va a venir en contra, porque allá Dios no le dice obras, sino gracia. ¿Usted creyó en Jesús? No. Entonces mire que si usted va a construir su vida cristiana sobre obras, no, Dios construyó la obra principal, Cristo, y sobre él hay que caminar. Así que, así como los judíos, hay mucho cristiano seguro de estar o de hacer parte de la iglesia, pero la mera idea de ser parte de la iglesia se le convierte en una ruina, porque es que hace como a usted le parece y no como Dios ha mandado en su palabra. Y buena parte de la iglesia vive en sueño profundo, sin conocer el peligro en el que está en sus propias ideas, ni interesarse al respecto. No tiene conciencia de necesitar a Jesús o de estar al borde de la destrucción, lamentablemente. Pablo dice, y se encorven sus espaldas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso viene siendo lo mismo que está hablando Pablo. Viene a ser lo mismo. Encorvar tiene en el texto que se viene trabajando, está hablando de lo siguiente, que vive bajo el peso de su esclavitud, vive bajo el peso de sus propias ideas, está sometido a esa carga. Yo pienso que es así, cuando Dios ha dicho, no, no es así. Están encogidos por su propio miedo, es lo que está diciendo, están agobiados por el dolor, están demasiado débiles para mantenerse erguidos e inclinados hacia la tierra. ¿Debido a qué? A la ceguera o a la mala vista que tienen, porque eso es lo que creen. Entonces no confían en la palabra del Señor. Y Jesús lo dijo varias veces. Ojos tienen, eso lo dijo Jesús. Pues algo parecido, ¿cierto? Lo dijo Jesús. Tienen ojos y no ven, oídos pero no oyen. Entonces, hermanos, ¿vamos a seguir en lo mismo o vamos a cambiar? Porque esa es la terquedad de alguna gente, y Dios permite que esas personas se les encorve sus espaldas. Es que eso es lo mejor acá. Dios permite que esas personas se les encorve la espalda para siempre. ¿Qué quiere decir? Que se les encorve, que se agache, que tengan maleta, como la que yo tengo. Yo tengo una maletica ahí, no la puedo quitar. Que se le encorve esa maleta, quiere decir, Dios está diciendo, lo voy a dejar que se endurezca. Lo picó, es parte del endurecimiento de Dios. Que se encorve es parte del endurecimiento de Dios. Pero Él produjo eso inicialmente. No, es la gente, por su forma de pensar. Entonces son los mismos elementos. Endurecer, que fue lo que hizo Faraón, es lo mismo de endurecer, en sacar callos en el corazón por un bicho que le pica, adormece el corazón. Endurecimiento, Dios permite eso. ¿Sigue usted en su terquedad? Bueno, hágale pues, mijo, nos veremos al final del cuento. Y encorvar es lo mismo, son las mismas figuras. Si usted quiere hacer como a usted le place, hágalo pues, no tengo problema lo que dice Dios. Es la forma de decir, de endurecer el corazón de estas personas. Así que hay mucho cristiano con el entendimiento cegado y con sus oídos tapados. Y ojo, mi hermano amado, porque el endurecimiento, el tener el cuerpo encorvado, el tener el corazón adormecido, nos va a hacer a todos nosotros ser igualiticos al Salmo 115. ¿Qué dice el Salmo 115? Eso. Nos somos así, hermanos, muchos cristianos son así, como el Salmo 115. Tenemos boca, mas no hablamos. Tenemos ojos, mas no vemos. Orejas tenemos, mas no oímos. Tenemos narices, mas no huelemos. Manos tenemos, mas no palpamos. Tenemos pies, mas no andamos. Así como el sol endurece, hermanos amados, el barro y derrite el hielo, entonces lo mismo hace Dios con los cristianos, empedernidos. Les crecen los callos en el corazón, así como le pasó a Faraón. Así que mi hermano amado, todos tenemos o queremos agradar a Dios, eso es verdad. Y la verdad es que los cristianos somos muy sinceros en lo que hacemos. Y lo hacemos de pronto por ignorancia, muchas cosas. Entonces déjese enseñar, hermano amado.
y no cierre el corazón. Déjese enseñar. Las enseñanzas quizás no sean las mejores, pero tratamos de llegar con ellas a lo más sencillo para que usted sea tocado por el Señor. Uno trata de ser es un instrumento del Señor y se da lo más sencillo posible para que usted, el auditorio final que es usted, empiece a aplicar todo esto en su corazón y que entienda que Dios lo quiere a usted y sabe que lo que está haciendo usted es bien, aunque no es lo correcto, y quiere mostrarnos que hagamos lo correcto. Entonces queremos agradar a Dios y a la vez lo rechazamos. Y aunque somos cristianos, no creemos en que el mal llamado ladrón en la cruz fue salvo sin tener que hacer nada. Somos salvos sin tener que hacer nada, hermanos amados. Pero a partir de la salvación de Dios, empezamos a hacer obras de salvados. Entonces no ponga a la gente a hacer lo que Dios no lo ha puesto a hacer, no le ponga a hacer trabajos que no tiene que hacer. Dios ya lo hizo, pero sí empezar a producir a partir de la salvación. Así que ante esto, hermanos amados, que se empiecen a limar los callos en el corazón. Coja la lima de la palabra del Señor y a limar los callos que hay allá en el corazón. Incline su rostro y oremos a nuestro Señor. Cada uno en sus propias palabras empiece a utilizar la lima de la palabra del Señor, a limar los callos, los juanetes que hay en ese corazón. Callos inmensos. El endurecimiento. Échele el antídoto a esa picadura que le tiene adormecido el corazón con la palabra. Y aquí estamos, Señor, para ser ministrados, para escuchar tu palabra, para decirte, mi buen Señor y Dios, gracias. Gracias por ministrar a mi vida. Gracias, Señor, por ayudarme a entender que tengo un corazón adormecido por una picazón que recibí, una mala enseñanza, una mala doctrina, una mala idea que sin malas intenciones, que por ignorancia he recibido, pero quizá no has querido desprenderte de ella. Y el Señor quiere que usted aprenda. Aprender del Señor es lo más sencillo, aprender del Señor es lo más fácil. El Maestro nos enseña con plastilina, nos enseña a formar los cuadritos con figuras, nos enseña su palabra de una forma muy sencilla. Así que no le aplique más complicaciones a la vida cristiana para que no viva encorvado ni con el corazón adormecido, sino como uno de los elegidos dentro de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.